Bienvenidos hermanos a este segundo tema de esta serie de estudios acerca de las profecías de Daniel Apocalipsis. Hemos tenido a bien titular este tema Los diagramas de 1843 y 1850. Y recomendamos ampliamente que este tema sea visto en unión con el primer tema presentado, ya que los temas tratados son están sumamente conectados y sumamente unidos entre sí. Y solamente entendiendo el primero, entonces nos dará pie para que podamos entonces entender este tema. Bien, como hemos dicho, estaremos estudiando acerca de la importancia de estos dos documentos que están acá en la pared. Acá a mi derecha, izquierda para ustedes, está lo que se conoce en la historia adventista como el diagrama de 1843. Vamos a estar estudiando acerca de él, de la importancia de este documento en la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día y la importancia que obviamente tiene para nuestros días según las Escrituras. A mi izquierda, derecha para ustedes, tenemos el afiche de 1850. Como ustedes pueden ver, apreciar a simple vista, hay una similitud entre estos dos afiches. Hay una serie de fechas, una serie de cálculos proféticos, de periodos proféticos. Obviamente, cada afiche es un bosquejo de las profecías contenidas en los libros de Daniel y Apocalipsis. En otra oportunidad vamos a poder estudiarlo con muchísima más profundidad, cada una, obviamente, de las profecías que están incluidas en estos afiches. Así que, muy bien, vamos a comenzar este estudio leyendo una declaración del libro del conflicto de los siglos, donde la mensajera del Señor nos comienza a relatar la historia que está detrás de este primer documento, del diagrama de 1843. En el libro, Historia de la Redención, vamos a leer esa cita primeramente. Historia de la Redención, página 385. La mensajera del Señor nos dice lo siguiente: su fe se fortaleció muchísimo mediante la aplicación directa y poderosa de los pasajes que indicaban que habría un periodo de tardanza. La mensajera del Señor en esta cita se está refiriendo a la experiencia del movimiento milerita, el movimiento adventista, en relación con lo que tuvieron que experimentar, tuvieron que vivir en el primero y en el segundo chasco, o en el gran chasco, como se le conoce. Entonces ella dice, siguiendo la lectura en el párrafo, dice: ya en 1842, el Espíritu de Dios había inducido a Carlo Fitch a preparar un diagrama profético, lo que fue generalmente considerado por los adventistas como el cumplimiento de la orden dada al profeta Habacuc, de escribir la visión y declararla por medio de tablas. Sin embargo, nadie vio en ese momento la tardanza que se presentaba en la misma profecía. Después de la desilusión resultó claro el significado completo de ese texto. Ahora, noten lo que dice entonces la mensajera del Señor. La mensajera del Señor nos comienza a hablar de lo que se conoce como el diagrama de 1843. Este diagrama, como dice ella, entonces en esta cita de la Historia de la Redención, nos dice que fue publicado en el año de 1842 por el hermano Carlo Fitch, o Charles Fitch. Este diagrama resumía en líneas generales lo que era el mensaje predicado por Guillermo Miller y sus colaboradores. Es decir, todos los predicadores del mensaje adventista, todos los que se habían relacionado con el mensaje de Guillermo Miller y que se habían unido a la predicación, todos usaban un diagrama como este. Y a lo largo y ancho de todo el territorio de los Estados Unidos, donde el mensaje del primer ángel había sido difundido, los predicadores, en su gran mayoría, casi sin excepción, usaron este diagrama para la predicación del mensaje del pronto advenimiento de Cristo en el tiempo del movimiento milerita. Ahora, como nosotros podemos ver aquí rápidamente, este afiche
la fecha culminante de la profecía, o la fecha más significativa de la profecía que nos muestra este afiche, es precisamente el año de 1843. Debido a esa fecha es por lo que este diagrama se le conoce como el diagrama de 1843. Ahora, la mensajera del Señor nos dice que este documento, este cartel, este diagrama, fue publicado en el año de 1842. Ahora, es muy significativo el hecho de que este afiche haya sido publicado en dicho año. Como para tener un poquitico de contexto, ese año nos dice el conflicto de los siglos que fue el año en que aquel gran evangelista, Joseph Wolf, se presentó en el Congreso de los Estados Unidos y predicó acerca del advenimiento de Cristo. En ese mismo año, dice la mensajera del Señor también en el libro Conflicto de los Siglos, fue cuando se dio aquel fenómeno maravilloso de los niños predicadores, aquellos niños que se les veía inofensivos y que se levantaron cuando sus padres se les prohibió predicar el mensaje del advenimiento y se les obligó a callar con la amenaza de la cárcel. Aquellos niños que se levantaron de forma milagrosa y predicaron el mensaje del advenimiento. Eso fue en el año de 1842. Y otro suceso sumamente significativo que ocurrió en 1842 es que se dio la segunda serie de Guillermo Miller en la ciudad de Massachusetts, donde nos dice en el libro El conflicto de los siglos que las iglesias protestantes en su gran mayoría cerraron la puerta al mensaje predicado por él. Así que este diagrama, el mensaje de Miller, que está contenido en este diagrama, fue el mensaje entonces que fue predicado y que era la columna y el fundamento de aquellos que predicaron el mensaje del advenimiento en aquella fecha, preparándose obviamente para el comienzo del juicio investigador. Ahora, la mensajera del Señor nos dice, y nos ha señalado en la cita que leímos, que ellos entendieron que debía ser cumplida la profecía de Habacuc. Así que para entonces nosotros entender la importancia de este documento del diagrama de 1843 y 1850, como lo vamos a ver entonces en este estudio, necesitamos entonces comprender lo que nos dice la profecía de Habacuc capítulo 2. Les invito a que rápidamente entonces nos ubiquemos con nuestras Biblias en el libro de Habacuc capítulo 2 y comencemos a leer en el versículo 1. Dice la palabra del Señor: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré, para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Ahora, esta profecía del capítulo 2 de Habacuc representa la experiencia del pueblo adventista en ese preciso año de 1842. Cuando nosotros lo analizamos esta profecía, nos damos cuenta de que este primer versículo nos habla cuál era la condición y en qué experiencia, en qué situación se encontraban aquellos que habían predicado el mensaje del primer ángel. Noten lo que dice el versículo, siguiéndolo línea por línea. En la primera frase dice: sobre mi guarda estaré. La figura que se nos está usando acá es la figura de un atalaya. La guarda de la cual se nos habla acá, se nos habla en el sentido de aquellas personas que eran designadas para estar vigilando sobre las murallas de la ciudad y que eran los guardas de la ciudad o los vigilantes de la ciudad en el sentido de atalayas, es decir, hombres que estaban continuamente en guardia para poder discernir el peligro de un enemigo extranjero. Así que el versículo nos habla de un atalaya que estaba sobre sus guardas, es decir, estaba vigilando, estaba cumpliendo su deber. Dice el versículo, sigue diciendo: sobre la fortaleza afirmaré el pie. Nos habla entonces de que este atalaya es un atalaya que está bien fundamentado, es decir, está sólido, su pisada, su pie está firme en la fortaleza, es decir, en las ciudades antiguas, en las murallas de las ciudades antiguas, generalmente en las esquinas de esas murallas
había lo que nosotros conocemos hoy en día como torreones o torres de guerra o de batalla. Es decir, eran construcciones sólidas donde los que defendían las ciudades se apertrechaban y se preparaban cuando el enemigo obviamente sitiaba las ciudades antiguas. Esas eran edificaciones que pudiesen soportar, eran edificaciones firmes, fortalezas, de ahí viene la palabra, que pudiesen soportar obviamente ataques del enemigo, y eran construcciones sumamente firmes, y era el lado más fuerte de las murallas. Eso es lo que se le llamaba en aquel entonces las fortalezas. Dice entonces el texto que esa atalaya tenía firme el pie sobre la fortaleza, es decir, que su pie estaba sobre un firme fundamento, es decir, estaba en un lugar seguro, en un lugar que pudiera él soportar la guerra o cualquier situación difícil a cual tuviese que enfrentarse. Este versículo entonces, esta profecía, nos describe a nosotros la experiencia del pueblo adventista en el año de 1844, es decir, en todo lo que ocurrió desde el año de 1842 hasta el Gran Chasco, es decir, toda la experiencia del pueblo adventista está tipificada en esta profecía. El pueblo adventista en ese entonces estaba representado también por la parábola de las 10 vírgenes, es decir, ellos estaban esperando, eran las vírgenes que estaban esperando al esposo. Y así como en la atalaya, es decir, estaban atentos a la venida, así estaba en la atalaya, como dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, que la atalaya está para que él toque la trompeta y pueda dar un sonido certero. Cuando él ve el enemigo, cuando él ve la espada que viene sobre la ciudad, entonces él debe tocar la trompeta. Y al avisarle al pueblo la cercanía de la inminencia del conflicto, el pueblo debía prepararse. Y en virtud al mensaje que fuese predicado o la alarma que diera esta atalaya, dependía la salvación de la atalaya, según nos dice el capítulo 33 del libro de Ezequiel. Así que bien, entonces estos versículos nos describen una situación sumamente interesante, que era la situación de aquellos que estaban predicando el mensaje del primer ángel en ese año. El versículo sigue diciendo: y velaré para ver lo que se me dirá. En esa época, en esos años de 1842 y 1843, cuando la fecha que anunciaban los cálculos del mensaje de Miller llegó a su cumplimiento, y ellos entraron en un periodo de incertidumbre, al darse cuenta de que los días comenzaron a pasar y no se verificaba el acontecimiento que ellos habían predicado y proclamado, el pueblo, igual como a las vírgenes, el pueblo adventista cayó en un periodo de incertidumbre, de confusión, y tuvieron que esperar para recibir de parte del Señor, por medio de las Escrituras, respuesta de por qué razón aparentemente el cálculo de los periodos proféticos había fallado. Así que este versículo, noten, nos describe de una forma simbólica todo lo que fue la experiencia del pueblo adventista. Finalmente dice: ¿y qué he de responder? El final del versículo 1 del capítulo 2, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Sumamente significativo es el hecho de que, de hecho, el mensaje del primer ángel, al ser rechazado en el año de 1842, fue necesario entonces que se le uniera el mensaje del segundo mensaje, que anunciaba la caída de Babilonia. A las iglesias, al haber rechazado las iglesias el mensaje del primer ángel, al haber cerrado sus puertas al mensaje del advenimiento, la iglesia a la cual se le envió el mensaje del primer ángel cayó en el terrible estado de apostasía descrito en las Escrituras como el estado de Babilonia. Es decir, las iglesias protestantes de los Estados Unidos en su mayoría rechazaron este mensaje, y al rechazar ese mensaje entonces se vieron en el terrible estado de lo que describe la Escritura como la caída de Babilonia. En esa situación, la condición de la iglesia de aquel entonces era una situación deplorable, como nos describe el libro del Conflicto de los Siglos. La iglesia
se encontraba en un estado de estupor, en un estado de corrupción, de desvío de la palabra del Señor y de frialdad, de una naturaleza tan profunda que inclusive hasta las personas incrédulas de aquella época se sorprendían por el estado tan degradado y tan desprovisto de toda piedad práctica de las iglesias de esa época. Ahora fíjense lo significativo, si seguimos leyendo en el versículo 2 del capítulo 2, viene entonces la profecía con respecto a, obviamente, la elaboración de esta carta profética. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Noten entonces, aquí está propiamente la profecía que animó a los primeros adventistas a elaborar esta carta o este diagrama profético. Ellos entonces se dieron con la necesidad de ellos colocar las profecías de Daniel y Apocalipsis de una forma en que las personas que por primera vez escuchaban este mensaje pudiesen relacionarse de forma rápida y que fuera una forma de transmitir el mensaje de una forma visual que permitiera que la gente pudiese comprender la complejidad y la profundidad de las profecías bíblicas de la forma más rápida y didáctica posible. Así que ellos vieron entonces esta orden, esta instrucción como una orden a publicar esta primera tabla de 1843. Ahora noten lo que dice la profecía, que es sumamente significativo. La profecía dice que la visión debía ser escrita en tablas, es decir, no en una tabla, sino en tablas, es decir, en plural. Es decir, no se refiere a simplemente una publicación de las profecías de Daniel y Apocalipsis en tablas, sino que debían ser tablas. Posteriormente, años después, fue que ellos comprendieron que tenía que cumplirse la profecía y que la profecía no solamente hablaba de una sola carta profética, sino en este caso, como vamos entonces a estudiar, de una segunda tabla profética, que es la que tenemos acá, que es la tabla profética de 1850, y más adelante vamos a ver el sustento de parte del Espíritu de Profecía con respecto a esto. Pero lo que quiero mencionar es que noten lo que dice el versículo. Volviendo al versículo de Habacuc, dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Esta visión de Habacuc está en relación directa con las profecías contenidas en el libro de Daniel y Apocalipsis. La profecía decía que debía ser escrita la visión en tablas y que la finalidad de esa escritura de la profecía en tablas o de la visión en las tablas era para que corriera el que leyera en ella. Es decir, hay ciertas versiones de las escrituras, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, donde nos menciona, leemos allí en esa traducción, dice en el versículo 2, o se traduce el versículo 2 como escribe la visión, ponla clara en tablillas para que pueda leerse de corrido. Es la forma como se traduce en la versión de la Biblia de Jerusalén. Y en la Reina Valera de 2004 nos dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es decir, que la finalidad entonces de colocar las profecías en esta forma audiovisual era que las personas pudieran entenderlo con facilidad. Ahora no solamente esto, sino que esto obviamente nos relaciona esta profecía, o sea, nos une esta profecía, nos la conecta con lo registrado en el capítulo 12 del libro de Daniel. Si nos ubicamos allí rápidamente, en el capítulo 12 del libro de Daniel, vamos a ver dónde está la relación. En el capítulo 12, versículos 4 en adelante,
nos dice la Escritura de la siguiente manera: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Ahora noten entonces, a Daniel se le dio la instrucción, una vez que él hubo terminado el libro, su libro, de que cerrara y sellara las palabras del libro, y que el libro iba a estar sellado hasta el tiempo del fin. El libro de Daniel entonces iba a estar sellado y cerrado hasta que muchos corrieran de aquí para allá. Y cuando muchos corrieran de aquí para allá, entonces el conocimiento se iba a aumentar. Erróneamente muchas veces este versículo ha sido usado para decir que la profecía indica que la ciencia tecnológica, los avances de la era moderna están predichos en la profecía. Y obviamente es una mala interpretación del versículo. El versículo lo que nos está diciendo es que el conocimiento del libro de Daniel, el conocimiento de las profecías bíblicas, iba a ser aumentado cuando obviamente fuese desellado el libro de Daniel. Y esto ocurrió en el tiempo del fin. En el tiempo del fin, en el 1798, según nos dice la mensajera del Señor, y como vemos también registrados en este diagrama de 1843, pues esta era la posición y las conclusiones a las cuales los pioneros llegaron al estudiar el libro de Daniel. Aquí vemos la fecha de 1798, que es la fecha del tiempo del fin, y cómo entonces ellos entendieron que a partir del año de 1798 el libro de Daniel había sido desellado y habría un aumento del conocimiento, en especial de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y ese aumento de conocimiento que hubo a raíz de que el libro de Daniel fue desellado en 1798 fue colocado entonces sobre esta tabla, para que las personas pudieran entender el mensaje lo más rápido posible, ya que el tiempo, según se entendía en ese momento, era corto. Y las personas debían entender de la manera más rápida y profunda el mensaje de las profecías bíblicas. Así que bien, nosotros tenemos, mi hermano, que este documento está en relación directa con el desellamiento del libro de Daniel. Por eso nosotros vemos que estas interpretaciones, estas profecías que están presentadas acá en esta tabla, constituyen el mensaje del libro de Daniel. Y estas profecías deben ser entendidas por todos aquellos que están esperando la venida del Señor. Ahora fíjense bien lo interesante. Si volvemos rápidamente a la profecía que estamos estudiando, que es el capítulo 2 de Habacuc, y seguimos leyendo allá en el versículo 3, dice, porque la profecía no se terminaba donde la dejamos, dice: aunque la visión tardara aún por un año o por un tiempo, como dice la versión del 60, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresure hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora es sumamente interesante, los pioneros adventistas, cuando finalmente entendieron esta sección, esta parte de la visión, ellos al principio, obviamente, cuando publicaron el afiche profético, no discernieron que la publicación del afiche profético también predecía un tiempo de tardanza. Ellos al principio obviamente no lo vieron, sino que fue posteriormente, después de la publicación del afiche, después inclusive del primer chasco que se dio en la primavera de 1843, ellos fue que entendieron que en la profecía de Habacuc capítulo 2 estaba predicha un tiempo de tardanza, es decir, un tiempo en el cual el pueblo de Dios debía esperar por el cumplimiento de la visión. Ahora bien, esta profecía no solamente nos menciona eso, sino que nos menciona el tiempo. Y ellos entendieron que entonces el tiempo de demora, el tiempo que iba a haber entre lo que ellos habían comprendido y habían colocado en la tabla, y el tiempo en que debía ser cumplido lo que predecía la tabla, o lo que había sido escrito y registrado en la tabla, iba a tardar un año. Y eso fue lo que
ocurrió de hecho. Muchos podrán decir, y algunos lo usan como un argumento para darle poca importancia a este documento, es el hecho de que cómo puede ser tan importante o puede darse la importancia si bien la fecha en la cual se está señalada en este afiche fue la fecha que ocasionó el primer chasco y el gran chasco, es decir, fue un cálculo anterior al entendimiento que ellos tuvieron del año de 1844. ¿Por qué es tan importante entonces entender, o sea, o darle importancia a este documento si este documento en ese sentido nos muestra un error? Ahora fíjense bien, si yo no conozco este documento, si yo no entiendo este documento, no voy a poder entender la naturaleza de la experiencia de aquellos que experimentaron, valga la redundancia, el primero y el segundo chasco. Si yo no comprendo el mensaje que ellos sostuvieron, el mensaje que ellos predicaron, nunca voy a poder entender a cabalidad lo que experimentó el pueblo adventista al ser chasqueado en el año de 1843 y posteriormente en el otoño de 1844. Y yo necesito entender, hermano querido, nosotros necesitamos entender la experiencia de los pioneros adventistas para que esa experiencia nos capacite a nosotros para conocer de una forma completa el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje que está en nuestro tiempo presente y que es la verdad presente para el pueblo adventista en nuestros días. Solamente entendiendo la experiencia de aquellos que predicaron el mensaje del primero y del segundo ángel, podremos entonces nosotros estar capacitados para predicar el mensaje del tercero. Ahora fíjense bien, la profecía dice finalmente en el versículo 4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Hay algo sumamente significativo. El apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, vamos a ubicarnos allí rápidamente, él cita estas palabras de Habacuc y le añade algo sumamente interesante e importante, porque le añade parte de lo que debía ser entendido como esa profecía, con esa profecía de Habacuc. En Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 35 dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Este texto también, juntamente con Habacuc, fue de los textos que mantuvo la fe del pueblo adventista durante la experiencia del gran chasco. Estos textos permitieron que ellos se pudiesen mantener firmes y pudiesen mantenerse inconmovibles al ocurrir tremenda prueba y tremendo zarandeo al cual fue sometido el movimiento adventista a causa de estas grandes pruebas que experimentó el pueblo de Dios en esa época. Ahora fíjense algo significativo. Estos versículos nos dicen a nosotros que lo que ocurrió en los años de 1842, 1843 y 1844 era necesario para que el pueblo adventista pudiese desarrollar la paciencia. Es decir, aquellos que estaban predicando el segundo advenimiento de Cristo necesitaban la paciencia. Por eso dice el versículo 36, porque os es necesaria la paciencia. Ahora, fíjense, ¿cuál es la importancia de esto que nos añade el apóstol Pablo en esta
declaración. En el libro Primeros Escritos, mis hermanos, hay otra declaración sumamente importante con respecto al afiche de 1843. En la página 74, para algunos tal vez conocida esta página, para aquellos que conocen ya de antemano este diagrama profético, el capítulo se titula El tiempo de reunión. La mensajera del Señor dice lo siguiente: el 23 de septiembre el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo. Y mientras se reúne la mies, había que duplicar los esfuerzos. En la dispersión, Israel fue herido y desgarrado. Pero ahora en el tiempo de reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. En la dispersión, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto, lograron poco resultado o ninguno. Pero en la reunión, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán el efecto asignado. Ahora noten lo interesante de este capítulo. Este capítulo nos comienza hablando acerca del tiempo de reunión. Los pioneros adventistas entendieron que había un tiempo de reunión y un tiempo de dispersión. Es decir, un tiempo en que el pueblo de Dios iba a ser nuevamente reunido y un tiempo en que el pueblo de Dios había estado disperso. Ellos entendieron que el tiempo de la dispersión terminaba en 1844. Ahora, ¿de dónde ellos sacaron la conclusión de que el tiempo de dispersión del pueblo de Dios terminaba en 1844? De una profecía sumamente significativa que está en este diagrama, muy poco estudiada por la iglesia y completamente rechazada en nuestros días por la iglesia adventista del séptimo día, puesto que no se predica y los pocos que la están predicando obviamente son rechazados y condenados como heréticos. Y es la profecía, mis hermanos, de los 2520 años. La profecía de los 2520 años, los 7 tiempos de Levítico 26, era el tiempo en que el pueblo de Dios iba a ser disperso. Y al final de ese gran periodo de tiempo, que se cumplió en el año de 1844, el pueblo de Dios iba a ser reunido. Así que la mensajera del Señor, en el capítulo Tiempo de Reunión, en la página 74 del libro Primeros Escritos, ella nos está dando el contexto de que en el año de 1844 comenzó el tiempo de reunión del pueblo de Dios, que el mensaje iba a ser predicado con mayor fuerza y que la obra iba a ser adelantada y el mensaje iba a lograr un efecto que hasta ahora no había podido lograr. Entonces ella sigue diciendo: todos deben estar unidos y manifestar celo en la obra. Vi que es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que nos gobiernen ahora en el tiempo de reunión, porque si Dios no hiciese más por nosotros ahora de lo que hizo entonces, Israel no sería reunido jamás. Es decir, que a partir de 1844 era un tiempo de la reunión del pueblo de Dios y que el pueblo de Dios debe estar unido y debe estar confirmado en la verdad, y que solamente la verdad y la plataforma de la verdad eterna, como ella lo describe también en el libro de Primeros Escritos, en aquella visión donde ella ve 3 escalones que representan el mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel, es en lo cual, sobre esa base, es que la unión se podrá ver en el pueblo adventista, en base a la unión, en base a la verdad, del mensaje primero, del segundo y del tercer ángel. El pueblo adventista, el movimiento adventista logró gran unión al final, precisamente del periodo de la dispersión, cuando el estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis lo llevaron a una unidad en la fe. En esa época, todos predicaban relativamente el mismo mensaje, puesto todos usaban esta pancarta profética para las predicaciones. Esta pancarta fue hecha por el hermano Carlos Fitch, no fue hecha por Guillermo Miller. Él tomó los enunciados, las conclusiones de Guillermo Miller y las publicó. Esta pancarta profética fue usada por Jaime White. Antes de 1844, cuando predicaba el mensaje del primer ángel, fue predicador del mensaje de Miller y él usó como material de apoyo esta pancarta.
Y así todos los demás predicadores, José Bey, usaron esta pancarta como apoyo para la predicación del mensaje del primer ángel y del segundo ángel. Así que había una unidad, y esa unidad estaba en base a las interpretaciones de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y ese mensaje fue el que llevó adelante el pueblo adventista y permitió que ellos cumplieran su misión. Ahora, noten lo que sigue diciendo la mensajera en la cita que estamos leyendo. Después de hablarnos del tiempo de reunión y del tiempo de dispersión, ella entonces hace la siguiente salvedad. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Noten entonces, una vez que ella nos habla del tiempo de reunión y del tiempo de dispersión, ella inmediatamente nos habla del diagrama de 1843. Y con una forma muy categórica y tremenda, ella nos dice que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería y que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras. Es por eso, mis hermanos, que a nosotros ver el diagrama de 1843 no nos debe sorprender por qué sea tan importante un diagrama que en un sentido tiene un error. Porque Dios dice, por medio de la mensajera del Señor, que su mano dirigió a los que realizaron esta tabla profética, este diagrama profético. Y que las cifras eran como Él las quería. Es decir, que el año de 1843 debe ser mantenido tal cual en ese afiche. Ahora, cualquiera podría pensar, bueno, pero ¿cuál es la razón por la cual Dios desea que ese error no sea alterado? Porque notemos que la cita dice que las cifras no deben ser alteradas. Es decir, yo necesito entender, hermano, por qué ellos predicaron que era en el año de 1843 que se terminaban las profecías de tiempo. Ahora, noten lo que dice la cita, sigue diciendo la cita, y es sumamente interesante. Dice que la mano del Señor dirigió al que hizo este diagrama, pero la mano del Señor, dice, cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras. Ahora noten lo que dice. Es decir, en este diagrama hay un error. No varios errores. Hay un error y hay varias cifras. Es decir, varios números aquí que están afectados por ese error. Que este diagrama solamente contiene un solo error. Y por eso no debe ser alterado, porque necesitamos aún comprender por qué razón el Señor colocó su mano para que ellos no pudiesen entender, sino hasta el debido momento, cuál había sido el error que habían cometido. Entonces nosotros necesitamos entender, hermano, que este diagrama, como dice la mensajera del Señor, vuelvo a leerlo, fue dirigido por la mano del Señor y no debe ser alterado. Que las cifras eran como Él las quería. Que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano del Señor se apartase. Necesitamos entonces entender, hermano, que en este diagrama la mano del Señor dirigió este diagrama. Y que por lo tanto la interpretación que está contenida en este diagrama ha sido dirigida por la mano del Señor. Los cálculos proféticos y los cálculos de los periodos proféticos que se encuentran en esta carta han sido dirigidos por la mano del Señor y nadie debe alterarlos. Solamente esta declaración debería ser suficiente, hermano, para que nosotros pudiéramos entender la importancia de este documento. Lo importante que es para un adventista del séptimo día entender
que existe un documento tal donde el Señor dirigió con su propia mano para que fuese registrada la interpretación del libro de Daniel y de profecías del libro del Apocalipsis, y que los cálculos de los grandes periodos de tiempo de la Biblia estuviesen registrados de esta manera. Noten lo que dice, sigue diciendo la cita del capítulo 74. Entonces vi, en relación con el continuo, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Noten lo que ella sigue diciendo. Ella sigue diciendo que ella vio entonces en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto original. El tema del continuo, hermano, está presentado en este diagrama profético. El tema del continuo es uno de los temas que ha sido debatido, que ha sido controversial dentro de la Iglesia Adventista, uno de los más antiguas controversias de interpretación en el mundo adventista es el tema del continuo. Y precisamente la discusión, la controversia entre la posición de los pioneros, en especial la posición que establece este afiche profético, la posición que sostuvo Guillermo Miller, está en contraposición, está en conflicto con la posición del continuo que sostiene actualmente la Iglesia Adventista. La mensajera del Señor lo dijo claramente. Ella vio que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. ¿Qué nos quiere decir la mensajera del Señor? La mensajera del Señor lo que nos quiere decir es que el Señor guió a un pueblo, guió a aquellos que predicaron el mensaje del primer ángel y les dio la verdad eterna, la verdad de las profecías de Daniel y de Apocalipsis, que les dio el sentido correcto de las profecías. Y noten entonces la importancia que tiene esta declaración y que le da entonces a este documento, es el hecho de que la posición correcta de las profecías Dios se la dio a aquellos que proclamaron el mensaje del primer ángel. Por eso es que este documento no puede ser alterado, que las cifras deben permanecer como Dios se las dio y no debe ser cambiado. Que debemos entender el error que existió y que debemos aceptarlo tal cual como es para entender lo que el Señor quiso proponerse realizar con su pueblo al permitir que el pueblo fuese chasqueado y que ellos predicasen el mensaje tal cual como lo hicieron. Ahora noten, obviamente el tema del continuo es un tema de otro estudio, en otra oportunidad, otra predicación. No lo vamos a tocar ahora, es uno de los grandes temas de controversia. Algunos tal vez no le darán la importancia necesaria, pero de la correcta interpretación del continuo, mis hermanos, depende hoy en día nuestras conclusiones o nuestras creencias en cuanto a otras doctrinas fundamentales, tales como el tema de la justificación por la fe y el tema de la deidad. Este tema del continuo está íntimamente relacionado con esas otras dos doctrinas. De tener la correcta comprensión, es decir, la comprensión que tenían los pioneros, los que predicaron el mensaje del primer ángel con respecto al continuo, dependerá mi entendimiento de los temas de justificación por la fe, de la ley de Dios y también de la verdadera deidad. En temas subsecuentes lo vamos a seguir estudiando con más profundidad estos puntos para que podamos entenderlo mucho mejor. Pero volviendo a la profecía de Habacuc, noten lo que nos decía. La profecía nos decía, se nos citaba aquel gran versículo de la justificación por la fe. También se nos citó, nos decía el profeta Habacuc, que debían esperar. Y el apóstol Pedro entonces, el apóstol Pablo en el libro de Hebreos nos señala que aquellos que esperan la inminencia de la venida de Cristo deben
les es necesario desarrollar la paciencia. Obviamente este versículo en Hebreos, el que leímos en Hebreos capítulo 10, versículo 36, tiene una relación directa con el mensaje del tercer ángel, ya que el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, 12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este versículo de Apocalipsis 14, versículo 12, siempre ha sido entendido por los adventistas como la descripción de la identidad de la iglesia adventista del séptimo día. Es decir, es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Esto era precisamente lo que necesitaban aquellos que predicaron el mensaje del primer y del segundo ángel. Ellos necesitaban un conocimiento, necesitaban un aumento de conocimiento en relación a la ley de Dios, en relación a los mandamientos de Dios. Y ese aumento de conocimiento no llegó sino fue posterior al gran chasco. Ellos en el año de 1842 y 1843 aún no entendían la verdad de la ley de Dios, de la inmutabilidad de la ley de Dios y la verdad del salvo. Y por eso necesitaban esperar. Y por eso el Señor les sometió a una prueba. Permitió que en sus cálculos hubiese un error. Colocó su mano para que ellos no vieran la equivocación, de tal manera que ellos pudiesen ser probados en sus corazones acerca de estas verdades que estaban por delante de ellos y que necesitaban ser entendidas antes de que pudiesen avanzar en un conocimiento más profundo de las cosas y de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol entonces nos habla de la paciencia, que era necesario que los que escribieron las tablas necesitaban paciencia para poder esperar el aumento de conocimiento que iba a venir después del año de 1844. Ahora bien, juntamente con la ley de Dios, así como en el versículo 12 del capítulo 14 de Apocalipsis se nos menciona, la justificación por la fe, el mensaje de la justificación por la fe, de la fe de Jesús, está en relación directa con aquellos hermanos que entiendan la experiencia del pueblo pionero en estos años de 1842 y 1843 y 1844. Solamente teniendo el fundamento correcto, solamente teniendo nuestros pies firmemente asentados en la verdad de las profecías de Daniel y Apocalipsis, es que el Señor podrá darnos un aumento de conocimiento, es decir, una lluvia tardía, es decir, un refrigerio de la presencia del Señor, que nos pueda capacitar a nosotros para estar maduros para la gran cosecha que ha de llevarse a cabo en la segunda venida de Cristo. Solamente aquellos que pongan sus pies en el fundamento podrán estar preparados para ese día glorioso. Noten lo importante de estos asuntos, que deben ser reflexionados cuidadosamente. Dice la mensajera del Señor en el libro Primeros Escritos, página 236, hablando acerca de la experiencia de aquellos que tuvieron que experimentar el primero y el segundo chasco. Dice: Jesús y toda la hueste celestial miraban con simpatía y amor a quienes con dulce expectación habían anhelado ver a quien amaban. Los ángeles se cernían sobre ellos y los sostenían en la hora de su prueba. Noten lo interesante y lo importante, hermano. Este chasco que está indicado por este diagrama y el posterior gran chasco de 1844, es decir, del otoño de 1844, fue la gran prueba de la fe del movimiento adventista. Ahora hay una gran prueba que está delante de nosotros. Y esa prueba está en relación con la que ellos experimentaron. Noten, los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas, y la ira de Dios se encendió contra ellos por no haber recibido la luz que les había enviado desde el cielo. Pero los desalentados, fieles, que no podían comprender por qué no había venido su Señor, no quedaron en tinieblas. Cuando se llegó la primavera de 1843 y ellos comenzaron a darse cuenta de que los días se iban pasando y que no se cumplía la visión,
que ellos habían anunciado y habían proclamado, obviamente experimentaron un terrible chasco. Pero eso los indujo a hacer algo, los que habían sido fieles, los que habían perseverado en la fe, los que se habían dado cuenta cómo el Señor había dirigido paso a paso en el estudio de las profecías, no desecharon toda su fe y su confianza en la interpretación y el mensaje que habían recibido, sino que fueron a sus Biblias y diligentemente escudriñaron la palabra del Señor para que el Señor les mostrara cuál era el error que habían cometido. Y ese tiempo fue lo que se describe en el año de 1843 y todo lo que ocurrió hasta la primavera, desde la primavera, de 1843 hasta el otoño de 1844. El Señor entonces envió un nuevo aumento de conocimiento, que lo conocemos como el clamor de la medianoche o el fuerte pregón del segundo ángel con el mensaje de Samuel Snow, allá en el campamento de Exeter, cuando él da el cálculo correcto, basado en la luz que Dios le había mostrado en las profecías, dio la respuesta al dilema del chasco que se estaba experimentando. Noten como dice acá, advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y que la misma prueba que había aducido para demostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843, demostraban que terminarían en 1844. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrió que había un periodo de tardanza. Aunque la visión tardare, espéralo. En su amor a la inmediata venida de Cristo, habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. De nuevo señalaron una fecha, sin embargo yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a su desaliento para llegar al grado del celo y la energía que caracterizara su fe en 1843. Entonces noten, cuando el Señor retiró su mano, dice la mensajera del Señor, nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de la cifra y echaron de ver el error. Entonces noten, eso ocurrió en el año de 1843, a partir de la primavera, en especial con el mensaje de Samuel Snow, que fue el mensaje que los dirigió al santuario celestial, el mensaje de los cálculos proféticos que los llevó al cómputo del el décimo día del séptimo mes, según el cálculo judío, y que los llevó a entender que era el 22 de octubre de 1844, era el día en que la profecía de los 2300 años se cumplía. Ahora, esto es sumamente significativo, hermano, y sumamente importante. Ojalá podamos nosotros entender la importancia de estos asuntos. Tenemos aquí este otro diagrama, el diagrama de 1850. El diagrama de 1850 fue realizado, fue publicado por un hermano de nombre Otis Nichols. Él, en el año de 1850, obviamente en una fecha posterior, después del Gran Chasco, cuando ya el pueblo adventista había comprendido la razón del Gran Chasco, habían comprendido la verdad del santuario celestial, habían comprendido la verdad de la inmutabilidad de la ley de Dios, el sello de Dios como el santo sábado, el día de reposo, y habían entendido el mensaje del tercer ángel. Entonces este hermano fue movido por el Señor para hacer este diagrama de 1850, tomando la información del diagrama de 1843, y añadiéndole la nueva comprensión que se tenía de la doctrina del santuario, de la doctrina de la ley, de la doctrina del sábado y del mensaje del tercer ángel. Nosotros leemos cuál es la importancia y cuál es vamos a decir, qué es lo que certifica o avala la autoridad que tiene este diagrama de 1850. Noten lo que dice la mensajera del Señor. Dios me mostró la necesidad de producir una carta. Vi que era necesaria y que la verdad dejada clara en tablas impresionaría más y haría más
impresionaría más y haría más para que las almas llegaran al conocimiento de la verdad. Al retomar donde el hermano Nichols, el Señor me dio una visión y me mostró que la verdad tiene que quedar clara en tablas y que muchos se decidirán a favor de la verdad a través del mensaje del tercer ángel y con los dos mensajes anteriores, siendo dejados claros sobre tabla. Manuscritos Liberados, tomo 5, páginas 201 y 202. Ahora noten lo que ella dice. Ella está hablando acerca del diagrama que realizó este hermano Otis Nichols en el año de 1850, y ella está diciendo que ella había visto en visión que el pueblo de Dios necesitaba una tabla, que muchos iban a llegar al conocimiento de la verdad por medio de una tabla que fuese fácil de entender, que el Señor le había dado una visión donde este hermano debía realizar esta tabla, esta carta profética, y que de esta manera el mensaje del tercer ángel iba a ser predicado juntamente con los dos primeros mensajes, con el mensaje del primero y el mensaje del segundo. En otra declaración dice: vi que Dios estaba en la publicación de la carta del hermano Nichols. Vi que había una profecía de esta carta en la Biblia, y si esta carta ha sido diseñada para el pueblo de Dios, si es suficiente para uno, entonces es suficiente para otro, y si alguien necesita una nueva carta pintada en una escala mayor, todos la necesitan. Vi que las cartas ordenadas por Dios impresionarían favorablemente las mentes, aún sin una explicación. Manuscrito Liberado, tomo 13, página 359. Ahora noten entonces lo importante de estas declaraciones. Estas declaraciones dan aval a la publicación de la ficha del hermano Nichols en 1850, y no solamente esto, sino que incluyen la publicación de este afiche con la publicación del primer afiche de 1843, ya que ella dice que la profecía y la palabra del Señor, las escrituras, anunciaban la publicación de tablas. Es decir, así como en la profecía de Abelhud se hablaba en un sentido plural, es decir, de tablas, no de una sola tabla, sino de tablas, de varias tablas. Así entonces ella entendió que este afiche de 1850 también cumplía la profecía de Habacuc, acerca de la cual el Señor había ordenado poner la visión en tablas. Noten como dice la mensajera del Señor. Y quiero, mis hermanos, que nosotros podamos entender la importancia de estos documentos. En estudios posteriores vamos a estudiarlos detenidamente, punto por punto. Así como se nos hizo la mención del tema del continuo, necesitaremos temas adicionales para solamente hablar en profundidad del tema del continuo, de la profecía de los 2520 años, una profecía sumamente ignorada por el pueblo de Dios, de hablar de los periodos de los 1260 años, de los 1290 años, de los 1335 días que vimos acá, del capítulo 12 del libro de Daniel, que muchos de nuestro pueblo adventista aún no conocen y mucho menos entienden. Y de finalmente entender el cumplimiento de la profecía de los 2300 días y de entender los cálculos que nos llevan al año de 1844 y al otoño de 1844 al 22 de octubre de ese año. Necesitamos entender no solamente esto, sino lo que los pioneros sostuvieron acerca de la interpretación de Apocalipsis capítulo 13, que es el eje del mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero. Necesitamos entender lo que ellos publicaron en este documento y la interpretación y las bases fundamentales de la doctrina del santuario, que serán obviamente analizadas en el futuro. Quiero terminar el mensaje leyendo las siguientes declaraciones que nos ayudan a entender que el mensaje dado a los pioneros, el mensaje profético, es un mensaje sólido, no debe ser alterado, como lo dice la mensajera del Señor. Debe ser predicado de la misma forma en que fue predicado el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Deben ir adelante los tres mensajes y no debe ser cambiado. La mensajera del Señor lo dice:
Los últimos 50 años, esta es una declaración de 1905, no han empañado ni una jota ni un principio de nuestra fe, tal como la recibimos, con las grandes y maravillosas evidencias que nos dieron seguridad en 1844. Después de transcurrida la fecha, las almas languidecen, deben ser afianzadas y vivificadas por la palabra de Dios. Ni una sola palabra ha sido cambiada o anulada. Lo que el Espíritu Santo testificó que era la verdad después de transcurrida la fecha del gran chasco es el fundamento de la verdad. Es el fundamento de la verdad, nos dice ella. Fueron revelados los pilares de la verdad y aceptamos los principios fundamentales que han hecho de nosotros los que somos adventistas del séptimo día, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No ardían los corazones de los discípulos cuando Jesús les hablaba por el camino y les abría las escrituras. Muy interesante esta referencia que hace la hermana Juárez aquí a los discípulos del camino de Maús. Dice, no nos ha abierto el Señor Jesús las escrituras y nos ha presentado cosas que habían sido mantenidas en secreto desde la fundación del mundo. Alza tus ojos. Esta declaración la encontramos en Alza tus ojos, la página 350. Otra declaración dice, la palabra del Señor ha guiado nuestros pasos desde el paso del tiempo en 1844. Hemos escudriñado las escrituras, hemos construido sólidamente y no hemos tenido que hacer pedazos nuestro fundamento y poner otro en su lugar. Manuscrito liberado, tomo 1, página 55. Dios no nos está dando un nuevo mensaje, dice ella. Tenemos que proclamar el mensaje que en 1843 y 1844 nos sacó de otras iglesias. Review and Herald, 19 de enero de 1905. Otra declaración. Las verdades que recibimos en 1841, 1842, 1843 y 1844 tienen que ser estudiadas ahora y proclamadas. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel serán proclamados en el futuro a gran voz. Serán dados con sincera determinación y el poder del Espíritu. Manuscrito liberado, tomo 15, página 371. Quiera Dios, hermanos, que nosotros hayamos podido entender la importancia de estos dos afiches, de estos dos diagramas proféticos, y podamos darnos cuenta la importancia que tiene el conocer el mensaje original adventista, en especial en cuanto a la interpretación profética de los libros de Daniel y Apocalipsis. Solamente en virtud a eso podemos nosotros recibir, como dice el libro de Daniel, un aumento de conocimiento, un aumento de que nuestra experiencia espiritual pueda ser completa, para estar preparado para la venida de nuestro Señor y ser incorporado en el número de los 144,000 y ser sellado con el sello de Dios en nuestra frente. Que el Señor les bendiga, mi hermano.